México es tierra de leyendas, de espíritus y de caminos malditos, pero pocas veces los relatos sobrenaturales se cuentan entre motores y neumáticos. Los traileros cruzan el país de extremo a extremo, en soledad, con el rugido del diésel como único compañero. Muchos no hablan de lo que han visto, otros desaparecen. Hoy tenemos 3 historias que sucedieron en puntos distantes del país, pero tras revisar toda la información que me han enviado, vemos que hay algo que les une. Una conexión oculta que al final del vídeo la revelaremos. Nuestra primera historia sucede en la carretera federal 85, en San Luis Potosí. Rubén Velázquez llevaba 20 años al volante de un tráiler. Su ruta era la de siempre, la de costumbre, de Monterrey a Ciudad Valles, transportando generadores industriales. Conocía bien cada parada, cada curva, cada tramo donde debía frenar o acelerar. Pero esa noche algo era distinto. Pasadas la 1 de la mañana, al entrar en la región boscosa de Tamazopo, una densa niebla cubrió el asfalto. La visibilidad cayó a menos de 10 metros. En ese momento bajó la velocidad y puso las intermitentes y activó la radio para mantenerse alerta. Pero lo único que escuchó fue un tono agudo, casi imperceptible. A los pocos minutos divisó una luz roja al fondo. Pensó que era una grúa o una caseta de revisión. Se acercó lentamente. La niebla se aclaró lo justo para mostrar una estructura extraña. Una especie de cabaña de madera con un farol antiguo colgando en el centro. Delante, una figura femenina, sentada sobre la cuneta, con un vestido blanco largo y el rostro cubierto por el cabello. La lógica le decía que no debía detenerse, pero algo lo obligó a frenar. Apagó el motor, se bajó y sintió el aire helado golpeando en el rostro. Dio unos pasos hacia la figura y ésta simplemente se desvaneció. No caminó, tampoco corrió. Simplemente se esfumó como el humo. Entonces lo entendió. Había seguido un camino falso. El supuesto camino recto no existía. Si hubiese avanzado unos metros más, su tráiler habría caído por un barranco de más de 50 metros. Cuando revisó el camión a la mañana siguiente, encontró algo imposible. Un grabado en el tanque trasero, como si se hubiese marcado con fuego. Estas eran las palabras: no sigas la luz. Y desde entonces, nunca más, Rubén volvió a conducir de noche. La segunda historia sucede en la zona del silencio. Saúl conducía por la ruta entre Nazas y Jiménez. Había escuchado historias de la famosa zona del silencio: fallos en la comunicación, brújulas que giran solas, desapariciones, pero siempre pensó que eran exageraciones de pueblos chicos, hasta que le tocó vivirlo. A las 2:30 de la madrugada, en medio de un trayecto aparentemente normal, la radio murió. El GPS estaba congelado y la radio de banda también. No funcionaba nada y todo se quedó en silencio. El motor rugía, pero lo demás era como estar dentro de una cápsula sellada. Siguió manejando confiando en su memoria, pero comenzó a notar algo raro. La misma piedra a la izquierda, el mismo cactus torcido, la misma curva. Pensó que estaba alucinando por el sueño. Primero pasaron 20 minutos, luego 40, y se dio cuenta que la escena no cambiaba. En ese momento detuvo el tráiler, bajó, y el calor era sofocante. Bajó del vehículo y encontró el suelo agrietado, como si algo hubiese emergido con fuerza. Las llantas traseras estaban encima de una zanja negra humeante. Lo más extraño no fue eso. Fue el símbolo que encontró grabado en la caja del remolque, como tallado a mano. Era una espiral con 3 puntos alrededor. La verdad que no tenía ni idea de cómo había llegado ahí. Intentó arrancar de nuevo en ese momento y esta vez los sistemas volvieron a la vida.
El GPS mostraba algo inquietante. Seguía en el mismo kilómetro en el que había entrado. Hacía ya 2 horas. Años después volvió a esa ruta con un colega. Le contó lo que había vivido. Y el otro lo miró con seriedad y le dijo: ¿a ti también te marcaron? Y nuestra última historia sucede en la cuesta de Malpasito. Era un tramo traicionero, lleno de curvas y lluvias repentinas, pero para él era solo otro camino más, hasta aquella madrugada. La tormenta había empezado al pasar por Huimanguillo. Llovía tanto que los limpiaparabrisas parecían inútiles. Bajaba con cautela cuando notó un parpadeo extraño en el tablero. El indicador de freno de aire se encendió y, segundos después, el pedal se hundió sin resistencia. El tráiler comenzó a descender sin control. La caja se sacudía. En ese momento Luis intentó reducir cambios, usar el freno del motor, pero todo falló. Soltó el volante, se cubrió los ojos y esperó el impacto. Pero no pasó. Cuando abrió los ojos, el tráiler estaba inmóvil, ni siquiera desviado. Había parado justo frente a una estructura de piedra, casi oculta por la vegetación. Era un monolito de casi 2 metros, cubierto de musgo y líquenes, pero con inscripciones legibles en Nuat. En el centro, un tallado con perfección. Era también una espiral con 3 puntos. Detrás del monolito, un muro bajo sostenía decenas de placas oxidadas, similares a lápidas, todas con iniciales y fechas. Una de ellas con sus iniciales exactas, y el año, el mismo en curso. Días después, un arqueólogo de Villahermosa le diría que esa zona había sido un paso sagrado, una frontera ritual entre los mundos de los vivos y los muertos. Y aquel símbolo representaba al dios de los ecos, el de las montañas, y el de las intersecciones entre los mundos. En ese momento Luis renunció a su trabajo. Las 3 historias tienen puntos en común que no deberían de ser coincidencia. En cada caso apareció el mismo símbolo, una espiral rodeada por 3 puntos. También los traileros fueron salvados justo antes de una muerte segura. Y en los 3, sus vehículos quedaron marcados. Tras revisar información, vemos que ese símbolo no representa ningún peligro, sino la protección de paso. En tiempos antiguos, ciertos caminos eran considerados umbras, puntos de cruce entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y solo los elegidos o los marcados podían pasar sin consecuencia. La leyenda vive entre radios apagadas, motores fundidos y marcas quemadas en el metal, y dicen que si alguna vez ves este símbolo, no tuviste suerte, tuviste premio.